Bienvenidos a Casos Oscuros, la serie donde desenterramos los teoremas que la historia intentó borrar. Aquí no hablamos de las ecuaciones que te enseñaron en la escuela, sino de aquellas que fueron consideradas un crimen de Estado. Historias donde un cálculo no era solo un número, sino un pacto con el diablo. Hoy abrimos el expediente de un hombre cuya inteligencia fue su mayor condena. Michael Scott, el mago del norte. Imagina un mundo donde calcular la trayectoria de una estrella podía marcarte como un brujo. Un momento en la historia donde la astrología no era una simple curiosidad de horóscopo, sino un arma de guerra espiritual que, según decían, podía invocar demonios. Nos han contado una versión muy limpia de la historia. Nos dijeron que los eruditos medievales, sentados tranquilamente en sus monasterios, avanzaron la ciencia gracias a traducciones pacíficas y un ambiente de colaboración. Eso es una mentira a medias. La verdad es que hombres como Michael Scott fueron perseguidos, demonizados y convertidos en leyendas de hechiceros por atreverse a traer conocimiento prohibido desde Oriente. ¿Y por qué? Porque para la mente medieval, la astrología matemática no era ciencia. Era nigromancia. Era abrir una puerta directa al infierno. La puerta para predecir el futuro usando números que solo Dios debía conocer. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? Michael Scott, nacido alrededor de 1175 en Escocia, no era un mago de cuento. Era uno de los polímatas más brillantes de la Edad Media. Piénsalo. Estudió en las mejores universidades de su tiempo, desde Durham y Oxford hasta París, Bolonia y Padua. Dominaba matemáticas, filosofía, teología, medicina y, por supuesto, astrología. Su mayor contribución, y a la vez su perdición, ocurrió en Toledo, España. Allí, en el crisol de culturas, se dedicó a traducir del árabe al latín obras que cambiarían Europa para siempre. Textos de Aristóteles con los comentarios del gran Averroes, tratados de astronomía de Alvitrulli y libros sobre alquimia y astrología que llevaban siglos de ventaja al pensamiento europeo. Estas traducciones no solo introdujeron ideas radicalmente nuevas, sino que influyeron directamente en gigantes como Leonardo Fibonacci. Su fama como matemático y astrólogo llegó a oídos del personaje más poderoso y controvertido de la época, el emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico. En su corte, Scott no era un simple consejero, era el astrólogo imperial. Usando complejos cálculos matemáticos sobre las posiciones planetarias, predijo con éxito el resultado de batallas cruciales, como la guerra contra la Liga Lombarda. Para él, eran matemáticas. Para sus enemigos, era magia negra. Además, Scott escribió sus propios tratados. Hablaba de fisiognomía, el arte de leer el carácter de una persona en su rostro, de quiromancia, la lectura de las líneas de la mano, de alquimia y la transmutación de los metales, y, lo más peligroso de todo, de astrología judicial, la rama que usaba las matemáticas para predecir eventos futuros con una precisión escalofriante. Todo esto, para la mentalidad del siglo XIII, sonaba a brujería pura y dura. La astrología matemática se asoció directamente con la nigromancia. Aunque Scott nunca fue arrestado o juzgado formalmente como otros eruditos, su reputación lo condenó después de muerto. La Iglesia ya lo miraba con sospecha, pero fue su legado el que se transformó en una leyenda oscura. El mismísimo Dante Alighieri, en su Divina Comedia, lo coloca en el octavo círculo del infierno. En el canto 20, junto a los adivinos y magos, condenado por toda la eternidad. Las leyendas escocesas lo convirtieron en un hechicero que podía invocar demonios para que realizaran sus tareas, como partir una colina en tres. Decían que convirtió a unas brujas en un círculo de piedras, que usaba una varita mágica para hacer sonar las campanas de Notre Dame desde la distancia o que curaba enfermedades con hechizos. Los cargos implícitos eran claros: prácticas ilícitas como la nigromancia. ¿La prueba? Su astrología matemática, que al predecir el futuro era vista como una intervención demoníaca que usurpaba el poder de Dios. Su conexión con el conocimiento árabe, considerado pagano, y su servicio al emperador Federico II, quien fue excomulgado varias veces,
Solo añadieron leña al fuego de los rumores. Pero detengámonos un segundo. ¿Por qué las matemáticas, los puros y lógicos cálculos, eran vistos como brujería? En la Edad Media no existía una línea clara que separara la ciencia, la magia y la religión. Eran un todo entrelazado. Cualquier conocimiento que fuera secreto, avanzado o que permitiera predecir el futuro se asociaba automáticamente con tres cosas: demonios, pactos diabólicos y herejía. La astrología matemática, que usaba geometría para trazar las trayectorias planetarias y cálculos complejos para predecir conjunciones, servía para crear horóscopos, talismanes y profecías que para la gente común parecían milagros o invocaciones. Imagina que alguien te dice que puede predecir un eclipse o el resultado de una guerra usando solo números. Hoy lo llamamos ciencia. En esa época, parecía que estabas invocando poderes ocultos. La Iglesia temía que esto cuestionara la omnipotencia y la voluntad divina. Temían que la gente dejara de confiar en Dios y empezara a confiar en los planetas. Además, este conocimiento venía del mundo árabe, visto con desconfianza y asociado al paganismo. El propio Scott intentó defenderse. En sus escritos, argumentaba que la astrología era una ciencia natural, una forma de entender el universo creado por Dios. Pero sus palabras se perdieron. Las leyendas eran mucho más poderosas y lo transformaron en un nigromante que controlaba espíritus. Y este no fue un caso aislado. El miedo a las matemáticas avanzadas fue un patrón durante toda la Edad Media. Cuando en los siglos XII y XIII llegaron las traducciones del árabe, trayendo consigo álgebra, alquimia y astrología, muchos eruditos como Scott o Alberto Magno fueron acusados de hechicería. En 1277, las condenaciones de París prohibieron explícitamente muchas ideas astrológicas, sobre todo la que decía que los planetas determinaban el destino de las personas. Las matemáticas básicas, las de contar y sumar, eran inofensivas. Pero las matemáticas avanzadas, las que permitían predecir, transformar la materia o crear ilusiones, eran vistas como un poder prohibido, un poder casi divino o diabólico. Hoy, el legado de Michael Scott ha sido reevaluado. Se le considera una figura clave, un puente fundamental entre el conocimiento del mundo árabe y la Europa medieval. Un precursor de la ciencia del Renacimiento que introdujo ideas matemáticas y astronómicas revolucionarias. Su trabajo influyó en la astrología médica y en figuras posteriores como Paracelso. Pero en su época, y durante siglos después, fue un erudito demonizado. Pagó con su reputación el precio de atreverse a pensar más allá de los límites de su tiempo. La historia de Michael Scott nos enseña que la astrología matemática era conocimiento, sí, pero en el año 1200 también era un boleto directo para ser etiquetado como nigromante y condenado, al menos literariamente, a arder en el infierno. Su caso nos obliga a preguntar, ¿cuántos otros magos de la historia no fueron más que científicos adelantados a su tiempo? ¿Qué parte de esta historia te ha impactado más? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este viaje, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia donde las matemáticas fueron consideradas brujería.